Qué bueno es saber que Dios siempre nos acompaña, pero mucho mejor saber que Él está conmigo. ¿Cómo podemos saberlo? Y ya que hablamos de Dios que acompaña al hombre, al ser humano, a través de toda su historia, tenemos que tomar la Biblia como referencia, porque es la Biblia la que nos trae relato de hombres, de seres humanos, y no dice precisamente cómo Dios se comporta en el tiempo en que el hombre está generando su propia historia, pero sí podemos percibir a través del discernimiento espiritual y también de hacer inferencias debidas como se deben hacer con respecto a cualquier texto literario. En este caso, en la Biblia hay una serie de casos, de ejemplos de cómo Dios camina con el hombre. Vamos a ver apenas uno en esta oportunidad. El caso que tomo para referirme al acompañamiento que Dios hace al humano durante su historia en la tierra es el caso del patriarca Abraham. Este hombre, este señor llamado Abraham, que está en la historia principalmente de los judíos y también en la historia de la Biblia en el libro de Génesis, tiene una particularidad con respecto al acompañar Dios a su vida, a su vivir, y él caminando lado a lado con Dios, aunque no lo supiera. Es importante percibir en la Biblia Sagrada algunos detalles que no están explícitos. Sin embargo, dicen todo con respecto a esto de que Dios camina juntamente con el hombre, con cualquier hombre, contigo, conmigo, con todos los seres humanos. Él camina lado a lado para ayudarnos, no para atacarnos, corregirnos o derribarnos cuando estamos equivocados, sino para ayudarnos a caminar hacia el objetivo para el cual Él nos ha creado. Por tanto, es importante descubrir que Dios está de nuestro lado, cualquiera sea la persona y su estado espiritual o religioso. No importa, Dios está cuidando de sus criaturas permanentemente. En el caso de Abraham, en varias oportunidades él habló con Dios. Dios habló con Abraham. Eso estoy relatando lo que está en Génesis en la Biblia, en el libro de Génesis. Dios habló con Abraham varias veces. Abraham tenía un contacto directo con Dios. Sin embargo, de repente, Dios le promete algo muy grande. Un heredero para que la bendición que Dios estaba determinando para él fuera para muchas generaciones. Cuando Dios habló así, y Abraham era viejito, y su esposa Sara también, entonces Sara tuvo debilidad emocional y espiritual, no creyó, se rió, no aceptó, en lo más íntimo no aceptó que eso fuera a ser realidad y pudiera cumplirse, y Dios continuaba acompañando a Abraham y a Sara en todos sus pasos. Un día esta mujer quiso ayudarle a Dios y le propuso a su esposo Abraham: ¿qué te parece si te acostás con nuestra criada para que tenga un hijo? Porque yo ya soy muy viejita, no vas a poder tener hijo conmigo. Y este hombre aceptó. Ahí nació Ismael. Ismael vivió entre 13 y 14 años. Vivió Ismael. Esos 13 o 14 años está descrito en el vacío que hay entre el último versículo del capítulo 16 y el primero del 17. Esos versículos, esos años que no están descritos en la Biblia, que están en ese vacío
entre el último versículo del 16 al primero del 17, son los años que crecía Ismael. Ismael representa aquello que nosotros generamos sin la dependencia de Dios, sin la guía de Dios, sin la bendición de Dios. Naturalmente, cuando esta mujer decidió tan aberrante decisión, tan solo para engañar a la gente de que ella era madre de alguien, y también por un sentimiento religioso tal vez, para que su psique o su conciencia fuese tranquilizada y que ella pudiese decir la promesa de Dios se cumplió. Entonces eso que ella decidió trajo a luz un hijo. Y ese hijo por 13 o 14 años está creciendo en ese vacío que hay en la Biblia. Él está creciendo. Y son años que Dios no volvió a hablar con Abraham. Dios se calló por 14 años. No habló más. Cualquiera de nosotros diría, pero Dios no me habla. Tanto tiempo que estoy orando, pidiendo a Dios que me hable, que me responda. Él siempre me habló y ahora ya hace 14 años que Él no me dice una palabra. Tal vez alguien pueda decir, Dios ha muerto. Sin embargo, cuando llegó la hora de circuncidar a ese niño ya de 14 años, Abraham también se circuncida. Y cuando ambos pasan por el cumplimiento del mandamiento judaico de la época, entonces Dios vuelve a hablarle a Abraham. Dios vuelve a tener contacto con Abraham y a hablarle algo. ¿Por qué? Porque ya estaban adecuados. ¿Por qué? Porque mataron, por decir de alguna manera, la carne en ellos dos. Han crucificado su carne, en un buen sentido, y estaban aptos para recibir el hablar de Dios. Y ahí recibieron el hablar de Dios. ¿Y saben qué pasó? Vino el verdadero hijo de la promesa. Y ahí viene un hablar de Dios tremendo, que se cumple hasta los días de hoy. Yo casi que podría mencionar 3 o 4 tipos de personas que son frutos de esa obediencia de Abraham y de ese hablar de Dios a Abraham. Primero, Dios le dice a Abraham que le bendeciría a él, y Dios realmente le bendijo. Es la primera persona bendecida por la obediencia a Dios y por estar en sintonía con Dios, y por haber pasado un tiempo ausente de la voz de Dios, pero no de la presencia de Dios, que siempre ha estado al lado de él. Esa es la primera persona bendecida con la bendición proferida por Dios. La segunda persona bendecida es un pueblo que nació de Abraham. Corporativamente una persona que es bendecida porque Abraham obedeció. Porque Abraham dejó de andar en su propia voluntad, en su propio deseo, en sus propias decisiones, y ahora volvió a depender de Dios, volvió a entregarse por completo a Dios, como diciéndole, no quiero más decidir nada, no quiero más actuar por mi propia voluntad, yo quiero creer en ti y a partir de hoy solo hacer lo que tú me digas. Entonces, claro, Dios, que estaba ahí al ladito, se da vuelta a Abraham. Estoy haciendo una gráfica superficial. Y le dice, bueno, ahora que querés escucharme, voy a seguir acompañándote, pero no de manera muda, sino hablando. Y ahí viene la tercera persona bendecida por este proceso que se cumplió en la vida de Abraham. Todas las naciones, todas las familias de todas las naciones son bendecidas por medio de esa bendición proferida por Dios para la vida de Abraham. Y yo diría en cuarto lugar, no en una manera específica, pero sí un poquito fantaseando como otro tipo de persona, los paganos.
que en la Biblia se los llama gentiles, los paganos que éramos nosotros, que cuando no creíamos en Dios, no teníamos cómo acceder a la bendición. Hoy tenemos la bendición de Abraham en nuestra vida, no porque obedecimos en nuestra voluntad humana, en nuestro libre albedrío, sino porque creímos como Abraham. Qué maravilloso ver cómo Dios nunca nos abandona. Siempre nos acompaña, aun cuando estamos incrédulos de Él. Pero cuán glorioso es ser acompañado por Dios, el Dios verdadero, el Dios judaico cristiano, cuando creemos en Él y decidimos no hacer más nuestra voluntad, sino la de Él. Es realmente glorioso. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que Dios nos ayude a poder ser creyentes de verdad en Él. Y disfrutaremos de su caminar lado a lado con nosotros la vida entera. Amén y amén.